para disminuir la violencia, para, ¿no? Toda esta cosa que pues en este momento tiene a todos los mexicanos tan preocupados, ¿no? Y ciertamente la gente que trabaja en estas áreas de las ciencias sociales y las humanidades, pues tienen proyectos y tienen recomendaciones muy importantes que hacer. Entonces habría que enfocar nuestra atención en proyectos estratégicos para la nación. No vamos a poder hacer todo, porque eso es imposible, ¿no? Pero sí podemos enfocar y empezar a pavimentar el camino para que en el futuro, en unos 10 años, tengamos, digamos, un país que se vuelve un país competitivo, que incluya la ciencia como una de las estrategias principales para poder ser exitosos. Y en este sentido, creo que es muy importante que encontremos mecanismos para generar innovación. Necesitamos generar empresas, o incubadoras de empresas. México, sí, yo que doy muchas pláticas, en muchos lugares, yo siempre les digo, a ver, encuéntrenme en algún almacén, alguna tienda, un producto que sea mexicano, hecho por mexicanos. Pues no lo van a encontrar, porque nosotros producimos cemento, hay buenas cementeras, producimos pan Bimbo, tortillas, cerveza y petróleo. Fuera de eso, casi no producimos nada. La industria automotriz, algunos elementos de la industria automotriz, pero pues no hay un coche mexicano, bueno, no tenemos ni un radio mexicano, ni una televisión. O sea, no producimos nada, absolutamente nada, o casi nada, ¿no? O sea, algunos empresarios me dicen, oiga, doctor, no, pues sí, bueno, a ver, ¿está en las tiendas? Pues no están en las tiendas, ¿no? Uno va a los centros comerciales y hay un montón de tiendas que venden un montón de cosas, ¿no? Nada es mexicano, ¿no? Entonces necesitamos impulsar a las pequeñas y medianas empresas que emplean el 75% de la fuerza laboral de este país. Entonces necesitamos fortalecerlas, pero necesitamos introducirles tecnología moderna. México cada año se vuelve menos competitivo, ¿no? Ya andamos por el lugar 70 o 60 y tantos, ¿no? Que hace algunos años estábamos en el lugar 33 y con el tiempo hemos ido disminuyendo nuestra competitividad, ¿no? Y eso es porque no hay empresas, no hay sector productivo que realmente produzca cosas que sean competitivas en el mercado, que sean productos con valor agregado. Entonces, hay que fortalecer la cadena entre la investigación científica, el desarrollo tecnológico, que es el siguiente eslabón, y luego la innovación, que es la que tenemos que hacer. Y aquí tenemos un problema realmente serio en nuestras universidades. Los marcos legales que están en nuestras universidades están totalmente en contra de estas posibilidades. Y les voy a platicar anecdóticamente. Hace años, cuando yo era coordinador de la investigación científica en la UNAM, tuve la oportunidad de platicar con un doctor que se llama David King, que era el asesor científico de Blair cuando Blair era primer ministro de Inglaterra. Y entonces me dijo, mira, yo he trabajado toda mi vida en Oxford. Cuando yo era joven, alrededor de Oxford había árboles, era una zona muy bonita, etcétera, igual Cambridge, etcétera. Hoy día, alrededor de Oxford hay 200 empresas dedicadas a la innovación y hacen diferentes cosas que fortalecen la economía de Inglaterra, ¿no? En México eso sería imposible hacer, porque en Oxford, en Cambridge, en Londres, en Estados Unidos, en las grandes universidades, el investigador que desarrolla algo puede tener su empresa hasta afuerita de la universidad, ¿no? En la colonia de al lado, ¿no? Aquí en México, si yo soy un investigador de la UNAM y pongo una empresa, me corren. O sea, no puedo tener esa dualidad, ¿no? Entre ser investigador y empresario, lo cual es un error, ¿no? Es un grave error. Eso hay que modificarlo y eso está en el marco legal de las universidades, ¿no? Es como si dicen, bueno, si alguien va a tener doble sueldo, va a ganar mucho dinero, bueno, pues ¿qué importa si gana mucho dinero? Pues qué bueno que el señor gane más dinero. Yo no me dedico a hacer cosas, yo trabajo en cosas del sistema nervioso, etcétera, pues eso no me genera a mí productos, ¿no?
y pues, como no genera productos, bueno, pues yo no voy a poder tener una empresa. Pero no importa, o sea, no importa que algunos pues ganen más dinero que otros, ¿qué importa eso, no? El chiste es que el país vaya para adelante, se genere innovación, se generen las condiciones para que tengamos empresas exitosas en México que den empleo a los mexicanos, que les den empleos con sueldos dignos para que los mexicanos tengan vida digna. No puede ser que hoy día haya más empleos en la informalidad que en la formalidad. Yo no sé si conocen esos datos, pero en México hay 13.6 millones de gente que trabaja, que vive de la informalidad o en la informalidad, y 12.2 millones de gente empleadas formalmente. No puede ser eso. O sea, necesitamos sacar a la gente, ¿no?, de la informalidad y darles empleos que sean empleos dignos, que tengan salarios dignos, salarios de la tercera revolución industrial, no como ahora tenemos salarios de la segunda revolución industrial todavía, ¿no? Entonces, si logramos hacer estas cosas, yo creo que podemos empezar a darle la vuelta a la tuerca en nuestro país, ¿no? Y bueno, a través de la Secretaría, pues pensaríamos generar, digamos, estas estrategias que desde luego empiezan por tener más recursos. Se requieren recursos, desde luego, pero no solamente se necesitan recursos, como dije hace un momento, se necesita tener un plan de acción de mediano y largo plazo que nos permita el dinero cumplir con las metas. Conforme las vayamos cumpliendo, pues tendremos más dinero y cumpliremos otras metas para poder hacer de México un país competitivo que incluya la ciencia en sus estrategias para el desarrollo nacional. Y para terminar y para que podamos intercambiar, simplemente quiero contarles una anécdota. Cuando yo era presidente de la Academia de Ciencias, yo organicé un evento en México en el que vinieron varios presidentes de academias de otros países, y vino el presidente de la Academia de China y me dijo, China tiene una Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero el presidente de la Academia de Ciencias me decía, en todas las reuniones del staff del primer ministro, los secretarios de Estado, etcétera, invitan al presidente de la Academia de Ciencias, porque la política china es que la ciencia tiene que estar en el centro de la política pública, porque es la actividad que podría ayudarnos a darnos las soluciones, o por lo menos indicarnos el camino por donde hay que ir para poder mejorar las condiciones que hay en tal o cual actividad. Entonces, el presidente de la Academia de Ciencias en China va a las reuniones del staff de la clase política, ¿no? Y entonces, cuando tiene algo que decir, dice, bueno, la ciencia podría ayudar en esto, en esto, en esto, ¿no? Entonces, pues, hay que cambiar, digamos, la política mexicana, hay que cambiar la visión de la ciencia en este país, y ciertamente hay que impulsar a la ciencia básica, la ciencia fundamental, la que genera conocimientos, ¿no? Pero ahora no es nada más de generar conocimientos porque pues, queremos tener científicos muy buenos que publiquen papers, ¿no? Pues lo que necesitamos es que esos conocimientos se traduzcan en beneficio para la sociedad, ¿no? Y por último, hay que señalar que también hay que hacer un gran esfuerzo para divulgar la ciencia en el país, para educar a la gente, para hacerles comprender que la ciencia es el elemento fundamental para que puedan comprender el entorno que los rodea, ¿no? Que puedan realmente tomar mejores decisiones basadas en el conocimiento, y como dije hace un rato, y no en la ignorancia, ¿no? Entonces, si logramos hacer estas pocas cosas, y termino diciendo que lamentablemente en nuestro país estamos con un atraso en este apoyo hacia la ciencia que ya tiene como 20 años, ¿no? Estamos en unas condiciones, se ha generado un buen sistema de investigación, hay muy buenos científicos en el país, yo creo que tenemos una capacidad científica con lo que hay buena, tenemos una buena infraestructura, etcétera, pero totalmente insuficiente. No puede ser que un país como México tenga 18,000 científicos y somos 110 millones de habitantes, ¿no? Nos calculen cuántos científicos, un científico por cada, ¿qué? 20,000 o no sé,
personas en el país. No puede ser eso. Eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces sí necesitamos ampliar nuestro sistema científico y necesitamos rejuvenecerlo, ¿no? Porque el sistema científico ahorita está envejeciendo. Ya los científicos, ya nosotros, pues ya somos viejos, ¿no? Entonces, la media, creo que de edad de los científicos mexicanos es de 55 años o algo así, 53, 54. Necesitamos incorporar a los jóvenes, ¿no? O sea, tú te doctoras y luego tienes empleo, ¿no? Aquí está el empleo que vas a tener. Y necesitamos rejuvenecer. Entonces, todas esas nuevas plazas van para los jóvenes que se acaban de doctorar y hemos invertido en ellos, ¿no? Entonces, hay que meterle a la ciencia, es la palanca principal para el desarrollo de este país. Gracias, doctor, por la clara explicación que nos dio de sus propuestas para la futura Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora, a continuación, sigue la ronda de preguntas y respuestas que formularán las personas aquí presentes y también las personas que nos ven y nos escuchan desde otros puntos. Les suplico, digan su nombre y si tienen cuenta de Twitter también la mencionen. Primera pregunta. Buenas noches, doctor. Mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión en cuanto, usted hablaba de la autonomía alimentaria, cuál es la opinión en cuanto a cultivos transgénicos y venir permitiendo leyes que permitan esto? Digo, desde hace muchos años yo venía investigando la polémica ley Monsanto, ¿no? En un punto muy personal no se me hacen muy confiables los cultivos transgénicos. Quisiera saber cuál es su postura. Bueno, yo creo que el problema de los transgénicos tiene que ver con el hecho de que nosotros, los mexicanos, somos los que tenemos que tener el control sobre los transgénicos. Nosotros tenemos que tener en nuestras manos la capacidad de hacerlo y si los transgénicos terminan siendo malos, entonces lo interrumpimos porque somos nosotros dueños de la tecnología que estamos desarrollando y estamos viendo el efecto que tiene, digamos, las diferentes estrategias de transgénicos para la alimentación. Si está en manos de una empresa extranjera, que lo único que busca es beneficio económico para ellos, ¿no? Tienen intereses económicos de una empresa que está fuera de México, si el transgénico nos afecta, pues a ellos les da exactamente igual. Ellos no van a interrumpir porque para ellos es una inversión, es una empresa privada que obtiene sus recursos a través del trabajo que hacen. Entonces, yo no sé si los transgénicos sean buenos o sean malos. Seguramente algunos serán muy buenos, algunos serán malos. Lo que yo creo que debemos de hacer es que nosotros tenemos que tener el control sobre el asunto de los transgénicos, hacerlo nosotros. Entonces, podemos impulsar el desarrollo de transgénicos de maíz, pero desde México. Si es malo, pues entonces se interrumpe y ya no se hace o se modifica la estrategia, ¿no? Entonces, el problema realmente, a mi juicio, no es si los transgénicos son buenos o malos, eso habrá que investigarlo. Pero el asunto es que nosotros debemos de ser los que controlemos nuestros propios esfuerzos, no podemos depender de otros, porque si dependemos de Monsanto, pues estamos otra vez perdiendo soberanía, ¿no? Es como si compras un equipo, una tecnología X, ¿no? Pues compras una tecnología, pues bueno, tú estás en manos de la empresa que está vendiendo la tecnología, no lo estás haciendo tú, y al cabo de 2 años la modifican, ya tu equipo está obsoleto y lo que produce ya no sirve y no te vuelves competitivo. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, nosotros tenemos que tener control sobre nuestro destino. El destino de los mexicanos tiene que estar en manos de los mexicanos, no en manos de extranjeros, ¿no? Y entonces en la ciencia pues ocurre mucho esto, ¿no? Tú tienes que tener control sobre las cosas que haces. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Soy Alejandro de Cos. En Twitter es @D como el artículo en inglés, _COSS. Y mi comentario y pregunta va relacionado con las ciencias